Pues muy bienvenida, muy bienvenido. Estamos ya iniciando este que es el webinar 24 de los tiempos de pandemia. Y nos da muchísimo gusto tu presencia y poder compartir esta propuesta que te lanzamos hoy, que es Sé un líder que inspira. Y antes de continuar, te quiero decir que nuestro mundo, claro, ha atravesado un enorme caos. Pero el caos, tanto en nuestra vida privada como en la vida colectiva, es esencial para el cambio. A la mayoría de nosotros, cuando hay un caos en algún área de nuestra vida, nos molesta muchísimo, queremos que las cosas se mantengan como están, como las conocemos, nos da cierto sentido de garantía, de comodidad, de bienestar, pero la verdad es que si tú quieres una vida que crezca, que evolucione, una vida que realmente se expanda, necesitas atravesar el caos, ese caos que rompe lo conocido y te lleva y te invita a encontrar nuevas maneras, nuevas respuestas, no porque sean nuevas, sino porque son mejores, son más sabias, más iluminadas, porque son estas respuestas que vienen del futuro. Conversaba esta mañana con un buen amigo acerca de Giordano Bruno, acerca de este gran personaje que fue incinerado, bueno, fue quemado vivo en la hoguera de la Inquisición en el 1600. Bueno, este filósofo que fue pues un gran hombre de conocimiento, un gran hombre del Renacimiento, explicaba la importancia, esto que ya habían explicado los platónicos, y Platón por supuesto, la importancia de la memoria. Y hablábamos de cómo cuando las gentes por enfermedad pierden memoria, no solo pierden el pasado, pierden también el futuro, porque la imaginación, la capacidad de proyectarnos al futuro, tiene que ver con un proceso de transformación que surge cuando queremos cambiar y tiene que ver con nuestra identidad, la capacidad de alimentar nuestra identidad con lo que ya conocemos desde el pasado, pero sobre todo alimentar nuestra identidad con lo que podemos imaginar, que tiene que ver con esta proyección hacia el futuro. El asunto es que hoy te queremos proponer que seas un líder que inspira. ¿Por qué? Porque el momento que vivimos necesita líderes, pero no los líderes del viejo modo, no los líderes autoritarios, competitivos, castigadores, enjuiciadores, abusivos, depredadores. No necesitamos eso. En esta nueva realidad que tú y que yo vamos a construir, necesitamos líderes que inspiren. Y vamos a hablar de esto a lo largo de este webinar. Yo te voy a proponer cuáles serían estas distinciones, estas diferencias del viejo liderazgo, del viejo paradigma de la dominación y cuál será esta nueva propuesta, este nuevo paradigma del líder que inspira. Te haré algunas preguntas que te harán, digamos, tocar tus propias memorias y tus propias creencias y convicciones en torno al liderazgo. Y después tendremos un turno de preguntas. Así que vamos a pasar aproximadamente 1 hora y 20, 1 hora y 25 minutos juntos y espero que sea muy disfrutable, porque la charla que nos mantiene aquí reunidos es una charla de orientación nutridora, positiva, expansiva. Y antes de continuar, yo te quiero hacer algunas preguntas. Una es, ¿quiénes han fungido como líderes positivos en tu vida? ¿Quiénes han fungido como líderes negativos en tu vida? ¿Puedes recordar su impacto? Y otra pregunta que yo te haría es, ¿tú por qué querrías ser líder? ¿Para qué querrías ser líder? Y bueno, para que pienses esto acompañado de unas bonitas imágenes y música energetizante, vitalizadora, te invito a que nos acompañes en un pequeño viaje a través de la imaginación y la visualización. Espero que lo disfrutes. Va a ser breve, pero disfrutable.
Pues espero que lo hayas disfrutado. Es bonito llenar nuestra vida de imágenes inspiradoras y de música también nutridora. Y quería con eso que crearas un espacio para preguntarte esto que yo te preguntaba, ¿qué líderes han tenido un impacto positivo en tu vida? ¿Qué líderes han tenido un impacto negativo? Quiero retomar el hecho de que está fuera de discusión que nuestro mundo está en caos la geopolítica, está en caos la economía, está en caos pues muchos aspectos de lo que ya conocíamos como, bueno, confiable, ¿no? Los transportes, las energías renovables y no renovables, en fin, todo está en caos. Y no hay que asustarse porque el caos, en todos los casos, el caos es esencial para el cambio. Ahora, es verdad que el cambio en sí mismo puede ser bueno o no. Y aquí de lo que se trata es de que tú y yo elijamos que el caos sea expansivo, que el caos nos lleve a nuevos niveles de resonancia, de creatividad, de alegría, de amor, de intimidad, en fin, de descubrimiento. Eso es lo que queremos, pero para eso tenemos que tomar conciencia de que las posibilidades son muchísimas. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades y lo que va a definir este futuro que vamos a co-crear, que vamos a crear, tiene que ver con nuestras elecciones y decisiones. Y estas tienen que ver con nuestras creencias, nuestra manera de comprender el mundo y también de comprendernos a nosotros y saber qué es lo que queremos. Desde luego, cuando tú llegaste a este planeta, cuando yo llegué, nos encontramos con dos líderes básicos, en el mejor de los casos, claro, hay quien no tiene esa suerte, que es papá y mamá. Y papá y mamá han sido dos personas que han sido educados en determinados paradigmas y creencias, ideas de lo bueno, lo malo. Y el hecho es que tú sabes ya muy bien que más allá de la intención, consciente o no, el impacto sobre nosotros ha sido muy grande, en lo positivo y si hay en lo negativo también. ¿Por qué? Porque el que funge como líder crea modelos que luego tienden a ser repetidos y crea impactos. Ahora, no vamos a hablar de esos líderes con los que llegamos al planeta, sino que vamos a hablar de muy diversos tipos de liderazgos. Liderazgos que pueden ser religiosos, educativos, políticos, sociales. Hay muy diverso tipo empresariales, hay muy diverso tipo de liderazgos, liderazgos familiares. El asunto es que los líderes son muy necesarios. ¿Por qué? Porque hay que abrir caminos que permitan integrar las energías que conformamos los grupos en las empresas, en las familias, en las naciones, en fin. Digamos que tú y yo sabemos que si tenemos que tomar una dirección y un grupo de 30 personas se ponen a decidir qué dirección seguir, eso se vuelve caótico y el caos no se resuelve. De manera que hay que armonizar y hay que unificar hacia dónde queremos ir, como individuos, como familias, como países, como naciones y como humanidad. Y me dirás, bueno, como individuo, ¿cómo está eso de ser líder de la propia vida? Sí, es muy importante. Los seres humanos somos seres complejos. No solo somos un cuerpo, somos un ser emocional y tenemos mente y tenemos espíritu. En fin, el asunto es que muchas veces el alma quiere una cosa y el cuerpo otra, y ahí hay que establecer un liderazgo. Muchos hombres o mujeres viven dificultades en su vida porque no han logrado individuarse y establecer un liderazgo y un enfoque claro en su vida. Y por lo tanto se viven tironeados por un deseo, por una idea, por una emoción, y ahí no hay enfoque y no hay claridad y por lo tanto el avance es mínimo.
Y lo podemos pensar en términos de empresas o países. Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales en las empresas en casi todo el mundo, sobre todo empresas familiares, es que los liderazgos no están definidos porque dice una cosa el padre y otra cosa el hijo y otra cosa el cuñado y el sobrino, y entonces hay ahí conflictos y entonces eso hace que no haya una fuerza, que no haya un impulso en una dirección creativa. Igual los países. Hay países que tienen un liderazgo muy claro y que tienen crecimientos económicos, sociales, educativos maravillosos. Hay países que no tienen liderazgos claros y que hay muchas discusiones en torno a qué hay que hacer, cómo y por qué, y entonces estos países se ven sometidos pues, a la miseria, al conflicto. De manera que el tema del liderazgo es un tema esencial. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el liderazgo ha sido visto como un supuesto derecho de abuso, de dominación, de violencia, de falta de consideración y respeto para los otros. Así que una de las cosas que yo quiero explicar hoy es que el liderazgo que conocemos es un liderazgo que está basado en el poder sin amor, el poder sin respeto, el poder sin conciencia de impacto. En general, las gentes han o hemos querido tener liderazgo porque el liderazgo supone más poder. Y el que tiene más poder pensamos que, pues bueno, tiene más éxito o más plenitud, en fin, más realización. El asunto es que eso no es tan cierto y lo vamos a ver con claridad. Cuando un líder es un líder motivado por su miedo, motivado por su espíritu de competitividad, por su falta de autoestima, ya van a ver que a lo largo de la historia ha habido muchos líderes muy importantes, entre comillas, muchas comillas, que han sido impulsados básicamente por su necesidad de ser reconocidos, no porque tuvieran nada que dar, no porque tuvieran grandes ideas o grandes aportes a los grupos que han liderado. Entonces, estamos nosotros acostumbrados a pensar en un liderazgo abusivo, un liderazgo de energías violentas, autoritarias. Es muy claro verlo. Y esos liderazgos los hemos visto actuar en los países, en los grupos religiosos, en los grupos educativos y los hemos visto en las familias, porque lo que estamos dejando es un mundo en donde hemos visto el poder como la realización de la existencia. Y eso ha sido un gran error porque eso ha generado muchísimo dolor. Muchísimo dolor para quienes han sido sometidos, esclavizados, disminuidos, desvalorizados, esclavizados. Es un mundo, es un liderazgo negativo para todos ellos, pero también para los líderes, porque estos líderes han dependido demasiado de esos a los que dominaban. Y cuando estos que lidereas se quedan enanos, chiquitos, devaluados, en realidad esta gran realización carece de éxito real. Entonces, tú y yo hemos visto a lo largo de nuestra existencia funcionar el liderazgo autoritario, el liderazgo inconsciente, egocéntrico, narcisista, estéril. Un liderazgo que además no hace crecer, no hace crecer en ningún área. Es simplemente una forma de sostener egos inmaduros que no logran, ¿no? Ahora, es verdad que no solo ha habido liderazgos negativos, claro que los ha habido y muy positivos, ¿no? Ahora, de hecho, la humanidad ha crecido a partir de los liderazgos positivos. Si yo te preguntase, y luego, por favor, te pregunto, más bien te pregunto, ¿qué líderes positivos reconoces a lo largo de los últimos 5.000 años de la humanidad? ¿Qué líderes te han parecido a ti verdaderamente creativos, positivos, expansivos? ¿Qué líderes reconoces que han abierto nuevos caminos, nuevas maneras de ver, de realizar? ¿Qué líderes? Y estoy segura que vamos a coincidir.
¿Y qué líderes has visto que son en realidad líderes destructivos, líderes egocéntricos, y a lo mejor los tienes muy cerca? Entonces, dado que estamos en un momento de cambio y que este caos es esencial para que el cambio sea positivo, queremos hablarte de lo que es el nuevo liderazgo, el liderazgo inspirador. Este es un nuevo liderazgo que está basado, sí, en la autoridad, por supuesto, en la autoría propia del líder, pero está basado en el amor. Y claro, hablar de amor y liderazgo suena tan extraño, como sardinas que caminan por el monte. Suena muy raro, pero, pero es el liderazgo al que nos tenemos que dirigir. Entonces, los liderazgos tienen mucho impacto. Cómo un líder dirige una empresa, cómo un líder dirige una comunidad, tiene enorme impacto. Lo primero que quiero explicar es que el liderazgo importa, porque el líder con su visión y con su capacidad de motivar y de integrar, el líder logra que una gran cantidad de energía, de inteligencia, de emoción, de capacidad humana, logre objetivos extraordinarios, antes pensados imposibles. Esto es lo que hace un buen líder. Pero el líder inspirador es un líder que no funciona con el paradigma de yo soy el líder porque soy más y mejor que tú, sino que el líder inspirador es un líder que no necesita competir ni compararse, ni ejerce el liderazgo para ser más que nadie, sino ejerce el liderazgo porque tiene una ambición positiva, porque tiene una visión, porque tiene estos elementos nuevos que ofrecer. Tiene esta capacidad de convocar, de inspirar, de integrar, de motivar. Y el verdadero líder no pretende estar en competencia con las personas con las que co-crea una nueva realidad, sino al contrario, un buen líder sabe que cualquier persona de su organización puede tener talentos, ese es un tema fundamental, el valor fundamental de lo humano es el talento, y hay muy distintos tipos de talentos, y en una organización, en una familia, en un grupo, son fundamentales los distintos talentos, y no hace falta que unos sean más o mejor que otros, sino que en una organización todo el mundo puede madurar y reconocer que no hace falta ser más y mejor que nadie, que lo que hace falta es ser quien uno es y estar satisfecho con lo que uno es. Y esto es lo que propicia un líder inspirador. Un líder inspirador propicia que las personas reconozcan su talento y lo expandan. Es decir, un líder inspirador no necesita que la gente se quede enana, que se queden siempre achicadas y serviles. Un verdadero líder inspirador lo que quiere es que cada persona desarrolle al máximo su talento, porque un grupo en donde todas las personas desarrollan al máximo su talento, pues es un grupo feliz y divertido. Porque algo importante en el nuevo liderazgo es que esta experiencia co-creativa, sea en una empresa, en un grupo de filantropía, sea en cualquier grupo, en una nación incluso, es que la experiencia se vuelva de verdad creativa, de verdad gozosa, de verdad divertida. Hay un asunto esencial que hay que comprender aquí. El viejo liderazgo basado en la dominación, no en el autodominio, sino en la dominación de los otros, está basado en ideas de más menos que, en ideas de que hay gente mejor que otra, más valiosa que otra, y está basado también, y entiendo que hay gente que puede conocer más una cosa que otra, hay gente que puede tener más información cultural o más destreza manual o lo que sea, pero nadie es mejor. Podemos ser más altos, más bajos, tener más dineros, menos, pero más conocimientos de álgebra o de biología, pero nadie es mejor que nadie. Esto es algo que el líder de la nueva humanidad comprende muy bien. Y en este viejo liderazgo al que estamos acostumbrados, hay ideas sobre el dolor y el sufrimiento.
Hay ideas sobre que para que las cosas crezcan tiene que haber mucho control y dificultad y supervisión. Hay ideas que finalmente generan estructuras que son muy poco útiles porque generan mucho desgaste en los controles, en la defensividad, en la competencia, en la comparación. En una empresa en la que todos están compitiendo y comparando, lo menos que hay es insatisfacción, es inseguridad, es ansiedad, estrés. Y los gobiernos se disponen a que en las empresas y en los grupos humanos haya menos estrés. Sí, claro, pero si tú le mandas a un grupo de empleados que tomen meditación, hagan ejercicios de relajación, pero están sometidos a un miedo constante y a una humillación constante y a una inseguridad constante, pues no hay ejercicios de relajación que sirvan. Lo que sirve es crear un verdadero liderazgo que dé espacio a todos y a cada uno en lo que sabe hacer. No se trata de que el que es mecánico se ponga a lo mejor a dirigir finanzas o a dirigir estrategias, sino que haga lo que sabe hacer y que lo sepa hacer bien y se sienta tan digno como el responsable que se dedica a las finanzas o a las estrategias de marketing. Esto lo había ya explicado Platón hace más de 2500 años. Lo que pasa es que nos tardamos en entender. Pero Platón había ya propuesto que teníamos que entender que en una sociedad o en un grupo humano es tan valioso un ser humano como otro. Platón llegó a decir, vale más un buen barrendero que un mal rey. Porque si el barrendero barre bien, hace bien lo suyo, y si el rey hace mal lo suyo, el impacto es mucho más negativo. Esto ya está muy claro. En fin, pero hablamos del liderazgo inspirador. El liderazgo inspirador parte de un paradigma de confianza y de sentido. Es decir, un líder que tiene visión inspiradora no cree que hay que hacer cosas para vencer a otros o para ganar más que otros o porque si no el mundo se va a acabar, sino que el líder inspirador es consciente de que la experiencia humana está en constante expansión y en constante abundancia. Y en la medida en que el líder tiene autoconfianza y sabe trasladar esta confianza, las aventuras laborales o de cualquier tipo, me refiero a cualquier tipo de asociación o de grupo, esas aventuras hacen que la gente crezca. Es muy claro ver el liderazgo inspirador está basado en el dominio. No en la dominación, sino en el dominio. Y está basado en una visión creativa de lo humano, del sentido de la vida, de la conexión con todo lo que es, porque no importa si es una pequeña empresa familiar o una mediana empresa familiar o un gran corporativo internacional o no importa, o un gobierno de una localidad chiquita o una administración de un gobierno de una ciudad grande, no importa. ¿Cuál es el ámbito del desarrollo del liderazgo inspirador? El líder inspirador sabe que tiene sentido. Es decir, que no se colabora y se co-crea solo para sobrevivir y para tener cosas y para vencer esta angustia existencial de, Dios mío, ¿de qué voy a vivir y me voy a morir? Sino que el líder inspirador sabe que todo tiene sentido, que hay una relación profunda entre los seres y las cosas y que cuando se toman decisiones desde principios y valores altos, principios y valores que integran, que respetan, que empoderan, que alegran, que generan expansión, eso tiene un enorme impacto, enorme impacto. Entonces, hay que entender que el nuevo liderazgo, el liderazgo inspirador, parte de un ser humano con desarrollo. Yo te preguntaba hace un rato, y bueno, estoy ya expectante para leer tus respuestas, para leer lo que has contestado, ¿qué líderes te han parecido que han impactado positivamente a la humanidad? De todos los que tú hayas nombrado, te darás cuenta de que son seres con un desarrollo profundo en sí mismos. Es decir, que su liderazgo no depende de que los han elegido,
sino depende de que ellos han trazado un camino con absoluta certeza y con una gran capacidad de generosidad para compartirlo con otros. Es decir, el verdadero líder no depende de con quiénes trabaja, depende de sí mismo, depende de su visión, de su capacidad de compartir, de su capacidad de amar, de su capacidad de transformar, de su capacidad de promover seguridad en las comunidades que liderea. Y sobre todo y por encima de todo, el líder positivo otorga una nueva visión, otorga una expansión a partir de esa visión. Y por eso tienen impacto. Después hablaremos de los líderes que has mencionado tú, pero verás que un buen líder, un líder que realmente transforma, unifica, enfoca, da energía, un verdadero líder deja una huella imborrable. Y claro, cuando yo te propongo que seas un líder inspirador, no te propongo que seas como Mandela y que cambies la trayectoria de una comunidad en una nación. No, porque el liderazgo puede ser en tu familia o solo en ti, pero ese liderazgo tiene un enorme impacto porque estamos todos unidos. Y cuando uno de nosotros cambia de ser dominador en tener dominio, cuando uno cambia en beber, en vez de vivir con miedo, vivir con gozo y con confianza y con creatividad, eso tiene un impacto en todo, absolutamente en todo. Esto es algo que tú ya sabes, ya has escuchado que bueno, ahora mismo hay volcanes que están manando fuego de maneras intensas en las Islas Canarias, pues ya están las cenizas invadiendo África y en fin, ya sabes, todo está conectado. Y tú y yo estamos conectados y estamos en este momento de caos, enfrentando una enorme oportunidad para dejar nuestra vieja piel de seres con miedo y seres con sensación de no ser suficientes y seres con una mirada superficial sobre sí mismos y la experiencia de la vida, en seres con una mirada nueva sobre sí mismos, seres que reconocen que hay algo más que sobrevivir y acumular cosas, sino que en la vida hay que experimentar luz, hay que experimentar belleza, hay que experimentar descubrimientos, hay que experimentar amor, hay que experimentar conexión con lo desconocido, con lo sagrado. Esto es un tema importantísimo. Cualquier líder que tiene impacto real en el mundo es un líder que está conectado espiritualmente. No me refiero a religiosamente, no me refiero a eso, me refiero a que si tiene conexión con su alma, si tiene conexión con su espíritu, si tiene conexión con todo lo que es. Y vuelvo a traer aquí a Giordano Bruno, que explicaba claramente que esa conexión con lo sagrado, con lo incognoscible desde la racionalidad, esa conexión espiritual no requiere intermediarios. Esto es muy claro. Cualquier hombre en conexión con su propio mundo interior de manera auténtica tiene una capacidad de percibir niveles de fuerza, niveles de seguridad y de amor completamente distintos. Ahora, esto es algo que tiene que surgir del líder inspirador, que para empezar, el líder inspirador tiene que tener un propósito. Tiene que tener ambición, tiene que tener un deseo, tiene que tener un deseo de compartir, de acompañar, de transformar. Si no hay ese deseo, si no hay una forma de actividad en el propio corazón, si no hay un deseo claro de qué hacer, qué compartir, qué enseñar, qué transformar, pues claro que no hay tal líder inspirador, ¿no? Entonces, te decía que para mí algo que era muy importante hoy es que platiquemos entre todos, que haya pues, tiempo suficiente para preguntas y para profundizar en esto. Pero antes te quiero decir que nuestro mundo necesita esperanza, nuestro mundo necesita visión, necesita una cosa fundamental. Déjame contarte que en todas las áreas de la experiencia humana, algo que es profundamente necesario y urgente es la capacidad de
colaboración y co-creación entre los seres humanos. Hace falta más intimidad, hace falta más calidez, hace falta más capacidad de vínculo. De hecho, tú te darás cuenta que aún en los ámbitos más cercanos y privados, piensa en parejas, ¿no? Dos personas que se juntan para crear una experiencia de intimidad, de profundidad, de gozo. Aún ahí a veces hay dificultades porque estamos muy enfocados en la pelea, en la separación, en lo que es imposible. Y yo sí creo que este nuevo liderazgo requiere capacidad de acercarse a los demás seres sin defensividad. Te comentaba que un líder inspirador es alguien que no necesita dominar a las personas a las que liderea. No, necesita más bien conocerlas, confiar en ellas, permitir el desarrollo al máximo de las gentes que liderea. Y eso requiere una forma de cercanía, una forma de respeto. Un líder inspirador es un líder que en principio respeta a todas las personas con las cuales está co-creando una nueva realidad, sea una realidad empresarial, una realidad científica, una realidad la que sea, ¿no? Entonces, todo esto requiere de que pongamos nuestro corazón un poquito en miel, que pongamos el corazón un poquito en dulzura. No se trata de que no tengamos límites, que no busquemos, respeto también, en cambio, pero sí es muy importante que deshagamos un poquito estos muros de separación, de desconfianza. Tampoco se trata de tener confianza irresponsable. Un buen líder sabe reconocer a quien tiene enfrente y sabe tener confianza responsable, ¿no? Sabe bien, ¿no? Pero más allá de esta seguridad, más allá de esta, diríamos, precaución, un líder inspirador abre su corazón, reconoce al otro, lo conoce, no se separa. Y esto tiene que ver también con una habilidad fundamental que debe tener un líder inspirador, que es escuchar. El líder inspirador tiene que poder conocer a las personas que liderea y eso requiere escucha y requiere amor. Te explico por qué. Porque una de las cosas que necesita un líder es dar espacio de tiempo y espacio interior. Entonces, si un líder habla con las personas que dirige y no los escucha, aunque les dé tiempo, no sirve. Pero si un líder escucha pero no les da espacio, tampoco sirve. Y con esto quiero apuntar a otro elemento que distingue el viejo liderazgo del nuevo liderazgo. El viejo liderazgo está fundamentado en energía masculina desequilibrada. Es decir, es una energía, hemos hablado de este tema en varias ocasiones, es una energía que está desequilibrada porque no integra la energía femenina. Todos nosotros somos un todo, como nuestro universo, que así como tiene día y noche, nosotros los seres humanos tenemos también día y noche propios, tenemos energías femeninas y masculinas, energías masculinas que nos llevan, y es muy importante, que nos llevan a tomar decisiones, que nos llevan a actuar, y energías femeninas que nos llevan a concebir, a imaginar, a percibir posibilidades y a concebir posibilidades. Y esta vida que va a manifestar el líder en la acción requiere un espacio interno de imaginación, de concepción, de percepción. Todo esto es energía femenina. Y el líder debe poder concebir y percibir en conjunto creativo con todo el equipo, sea el equipo que sea que tiene que comandar. Entonces, un líder inspirador tiene que hacer un trabajo de integración personal. Un líder inspirador tiene que poder comprender que como nadie tiene impacto, precisamente porque se ha propuesto señalar caminos, señalar visiones, señalar propuestas y generar principios y valores, pero no como algo irreal o fantasioso, sino como verdaderas energías que van a determinar un éxito, que van a determinar un gozo. Por cierto, un tema fundamental es que un buen líder, un líder inspirador, crea experiencias divertidas y gozosas.
No que no va a haber dificultades, pero son experiencias divertidas y gozosas que van a llevar a las personas a conocerse más, a ser más quienes son, a expandirse. En fin, entonces diríamos que, para resumir, estamos en caos, no hay que asustarse, es una oportunidad y es además esencial para tu crecimiento o el mío aprovechar estos momentos de caos, donde las cosas ya no funcionan como antes, donde las respuestas ya no sirven, donde hay que buscar nuevas respuestas. Ahí es muy importante esto de concebir, percibir, ver, tener visión, ir hacia el futuro con una muy buena imaginación. La diferencia entre la imaginación y la fantasía es que cuando tú imaginas, sabes que te haces responsable de esto que imaginas, ¿no? De esta creación que quieres realizar a través de la imaginación. Te haces responsable. Y hay aquí un tema que puede ser muy interesante profundizar, y es que hay personas que tienen mucho entusiasmo y son generosas y tienen la inspiración de decir, no, yo quiero ser líder, pero a veces tienen la voluntad, pero no tienen la habilidad. Entonces, una capacidad de líder inspirador es la humildad, es reconocer qué habilidad no tiene para desarrollarla o pedir apoyo. Esa es una enorme cualidad del líder inspirador. No pretender hacerlo todo él y etcétera. No. Al revés, el líder inspirador se sabe co-creador junto a otros seres humanos con su función de líder. Pero volviendo a lo que decíamos al inicio, ser el líder no significa ser más o mejor que nadie. Esto es importante, esto lo sabe un buen líder. Un líder está en paz con quien es él y está en paz con lo que quiere compartir y no se siente amenazado porque haya gente alrededor que sepa más que él de esto o de aquello. Al revés, un buen líder está feliz de que haya quien sabe más de esto o de aquello que él no sabe, porque eso permite que su obra, que su propuesta salga triunfante. En fin, con todo esto quiero invitarte a que por favor participes con preguntas y que nos demos a la tarea justamente de profundizar. Y así que le voy a pedir a la señora Tinoco que nos diga qué cosas han preguntado o participado. Han mencionado muchos líderes. Ah, perfecto, eso me encanta. Por ejemplo. Okay. Merkel en Alemania, Gandhi, Walt Disney, Mandela, Martin Luther King, Jesucristo, Dalai Lama, Mandela otra vez, Jesús, Giordano Bruno, Einstein, Jung, Freud, Platón, Aristóteles, Gandhi, Madre Teresa, Buda, en México, Cantinflas, Francisco de Asís, Lao Tse, Maquio en México, Sócrates, María Magdalena, Sor Juana Inés de la Cruz, Madre Teresa de Calcuta, Olimpia de Guggenheim, Hipatia de Alejandría, Krishnamurti, Marie Curie, Jodorowsky, Gurdjieff, Jung, Lidia Pérez, Alfonso Ruiz Soto, Diana de Gales, María Montessori, Hipatia, Ayn Rand, John Lennon, Chris Evert, Buda, Tesla, Jesús, los impresionistas, los grandes renacentistas, y listo. Wow, no, hombre, muchísimas gracias, muchas gracias. Luego leeremos, yo voy a leer atentamente cuál ha sido el tuyo. A mí me encanta, vosotros no sabéis, pero yo cuando terminan los webinars o termina el programa de Amar Abierto en YouTube, yo siempre luego veo quién escribió y qué dijeron y qué no dijeron y todo. Me ilusiona esta forma de conexión y de contacto contigo. Entonces, como ves, todos los líderes que habéis mencionado o que hemos mencionado entre todos tienen la particularidad de ser valientes, plantear cosas nuevas antes no conocidas, de ser incluyentes, de ser generosos, de ser respetuosos, de ser valientes, se sostienen en lo que están proponiendo. Y algo que es importante a destacar justamente es el enorme impacto que causan. Hasta el día de hoy habéis hablado de Lao Tse, habéis hablado de Jesús, de Buda. Bueno,
pues el impacto ha durado miles de años, miles, y durará, porque lo que hacen los líderes es abrir mapas nuevos, es llevarnos a lugares que antes no eran visibles con la misma facilidad que cuando ellos nos enseñan un mapa. Pero habéis hablado de Marie Curie, habéis hablado de María Montessori. Bueno, no son tan impactantes a lo mejor en un terreno, en los miles de años de historias, pero sin duda que han creado un impacto enorme, enorme, enorme. Es algo fantástico pensar que cuando tienes una idea amorosa y positiva puedes impactar la vida de muchas personas que conoces o que quizás nunca vas a conocer físicamente, pero que eso que tú haces los va a impactar. Y en ese sentido quiero decir que tan solo tu transformación, tu cambio de creencias, de actitudes y de elecciones impacta sin duda tus propias generaciones futuras. Esto ya en sí mismo es un gran impacto. Por eso te digo, nadie debemos sentirnos pequeños porque lo que hacemos tiene enorme impacto, aunque sea en nuestra pequeña vida. ¿Qué preguntas hay que podamos profundizar? Mariano Alejandro pregunta, ¿qué venenos ocultos suelen aparecer más en los líderes desorientados y cómo concientizarlo? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? O sea, es una excelente, excelente pregunta, Mariano Alejandro. A ver, lo primero que tendríamos que recordar, y que no hemos dedicado mucho tiempo a explicarlo, es que el líder negativo es un líder que imita viejos patrones de dominación. Y lo que busca en realidad es confirmar su ego negativo. Todos nosotros tenemos un ego y el ego pues está muy bien tenerlo y está muy bien que sea un ego bien consolidado. El asunto es cuando le damos al ego el poder de nuestras elecciones y decisiones, porque en ese momento el ego se vuelve negativo y, como tú muy bien dices, manifiesta estos motores ocultos o venenos ocultos o motivaciones ocultas. Por ejemplo, el supuesto derecho. Un líder, como tú dices, un líder negativo o orientado negativamente, siente que puede faltar el respeto o exigir a los demás de manera violenta, nada más que porque es el jefe o el líder. Eso es uno de los aspectos tremendos. Otro veneno oculto o actitud oculta muy frecuente es el de la inculpación. El líder negativo, cuando algo sale mal, tiende a buscar culpables siempre en los otros, en su grupo, no en sí mismo. En vez de buscar soluciones, en vez de entender que esa realidad creada es una realidad co-creada por él y por su grupo, y entender cómo resolverlo, lo que hace un mal líder es buscar chivos expiatorios. Entonces, evidentemente, no resuelve nada más que su propio enojo, ¿no? Hay otro tema que hacen los malos líderes, que es pretender ir al pasado siempre, al pasado. En vez de buscar respuestas en el futuro, se van al pasado e imitan cosas que probablemente fueron útiles en su momento, pero no ahora. Entonces, eso también hacen los malos líderes. Luego, otra de las cosas terribles es que suelen tener mucha autolástima. Suelen quejarse mucho de lo mucho que trabajan, de lo cansados que están, etcétera, ¿no? Que nadie les entiende, que lo suyo nadie lo puede comprender. En fin, esas son cosas, diríamos que hay más, ¿no? Pero serían unos buenos destellos de actitudes negativas. Ana María Rivera, alguien que esté en proceso de sanación interior, que tiene ya la comprensión de la no competencia, juicio y comparación, entiende que no es más y mejor, ni menos ni peor, ¿puede convertirse en líder inspirador en simultáneo o tiene que sanar totalmente para aspirar a un liderazgo? Bueno, yo creo, muchas gracias, Ana María Rivera, yo creo que efectivamente todos estamos en transformación. Y aunque hemos hablado de grandes líderes, no sé, hablábamos de María Montessori o hablábamos de muchos, yo te aseguro que un líder auténtico está siempre en expansión y siempre está en transformación.
entonces como lo está la humanidad y como lo está el universo. Nosotros vivimos experiencias en total y constante expansión y transformación. Por lo tanto, yo creo que una persona que tiene una vocación amorosa, que tiene un objetivo real, que quiere de verdad compartir con los otros, puede efectivamente ser un buen líder, si bien con la constante atención en el impacto que causa y, por supuesto, en su transformación. Eso es lo que yo creo. Nunca podríamos... Es muy interesante tu pregunta, Ana María, porque si no, caemos en el viejo modelo de pretender ser perfectos antes de asumir un compromiso con el mundo. Y lo que hacen falta hoy en el mundo son líderes que inspiren, líderes que amen, líderes que compartan. A pesar de que cada uno de nosotros tiene muchos errores y muchas sombras que iluminar, y cada uno de nosotros tiene muchos potenciales que desarrollar, a pesar de que todavía hay mucho por hacer en cada uno de nosotros, creo que lo importante es el espíritu de autodominio y no de dominación con el que podemos asumir un liderazgo creativo, expansivo e inspirador. Y no podemos esperar a ser perfectos, porque eso no va a ser nunca, ni en esta vida ni en las que sigan, porque siempre vamos a estar yendo a por más de quienes somos. Ana Paula Barragán, ¿un líder inspirador es espiritual o no necesariamente van juntas? Es absolutamente fundamental, porque la capacidad de visión real y de expansión real nace de la conexión con el alma y el espíritu. Nace de la conexión con la energía del amor, y esa energía es espiritual. Esa energía no nace del mundo físico, esa energía es propia del mundo espiritual. Por eso estos grandes líderes que habéis comentado todos, que hemos comentado, son líderes de una gran fuerza espiritual. No hay uno de ellos que no haya tenido una gran conexión con el mundo espiritual. Desde John Lennon hasta quien queráis, el verdadero liderazgo tiene una conexión profunda con el espíritu, profundísima. Entonces un líder tiene que tener una conexión espiritual, una conexión con el alma, porque sin conexión con el alma no hay pasión, no hay sentido, no hay substancia, no hay amor, no hay avance, no hay movimiento. Noemí Origel, ¿cómo dejar atrás esos patrones de liderazgo basado en la dominación cuando hay tanto miedo y comparación en el mundo? Bueno, es también una gran pregunta. Muchas gracias, Noemí. Lo primero que hay que dejar es esta sensación de minusvalía, esta sensación de inconsciencia sobre el propio poder. Lo primero que tenemos que hacer es pararnos un poquito, de frenar un poco la rutina, esta rutina mecánica de exigencias y de comparaciones, y entender que cada uno de nosotros es un ser con enormes potencialidades, sobre todo porque todos, aunque no lo reconozcamos, tenemos un gran vínculo con el espíritu, tenemos un gran vínculo con todo lo que es, y esto nos hace a todos capaces de enormes talentos y enormes transformaciones. Entonces hay un asunto, es que haces una pregunta fantástica. Hay que dejar de querer que el mundo te apruebe. Hay que dejar de querer complacer a todos los que te conocen, sean familias o grupos sociales. Tienes que apostar por ti y dejar de buscar la aprobación. Tienes que buscar tu propia aprobación, tu propia convicción, tu propio poder interior. Y sí ser honesto emocionalmente y honesto en tu entrega de liderazgo. Tienes que de verdad hacer un trabajo de dominio propio para no ejercer estos viejos patrones de dominación, de violencia, de abuso, en fin, pero es muy importante eso, es muy importante entender que hay que soltar la necesidad de que te aprueben, la necesidad de que te aplaudan, la necesidad de que te reconozcan, porque si hay esa necesidad, pues entonces seguimos con esto de querer el triunfo a cualquier costa y con entonces la explotación a cualquier costa,
porque entonces lo que guía es, como decía Mariano, lo que guía es el ego negativo. Esmeralda Osuna, a mí siempre me ha impactado la tenacidad, perseverancia y entrega a pesar de las dificultades, que no han sido pequeñas en su mayoría. ¿Cómo lo logran? ¿De dónde viene esa fuerza? Bueno, se refiere a los líderes, ¿no? Sí. Porque si vemos la vida de todos ellos, pues claro que tuvieron oposición del consenso del momento y de la época. Bueno, a uno lo crucifican, a Giordano Bruno lo queman, al otro lo encarcelan por 30 años, al otro le impiden que sus investigaciones conozcan la luz. O sea, efectivamente, el liderazgo implica no doblegarse ante las limitaciones del consenso del momento. Porque, como decíamos al principio de esta charla, los cambios asustan a la parte menor de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos una parte menor, poco desarrollada, esta parte que quiere lo conocido, la comodidad, etc. Y las sociedades temen al cambio, les molesta el cambio. Por eso la naturaleza y la propia evolución humana provee momentos como el que hemos vivido estos 2 años, en los que inevitablemente hay que cambiar y hay que adaptarse. Entonces, los grandes líderes saben que lo que proponen implica una transformación que solo los valientes aceptan. Por eso Cristo tuvo 12 discípulos y por eso Bruno tuvo unos cuantos, y ya sabemos que siempre hay alguno que traiciona, pero bueno, de todas maneras, la fuerza de la convicción del líder y el amor del líder y eso nuevo que es auténtico y que es real, eso es lo que gana. Porque hoy estamos explicando algo que explicó el maestro Yeshua, el maestro Jesús, Jesucristo, como lo queráis llamar, lo explicó hace 2000 años. O sea, el tema, el amor que no estamos hablando de amor romántico, estamos hablando de conciencia de unidad con lo conocido y lo desconocido. O sea, el concepto de que todos formamos parte de una misma realidad real que trasciende lo físico. Cuando se entiende esto, se entiende que no es verdad que haya muerte de nada. Lo real no muere, mueren las formas, no mueren las esencias. Y los grandes líderes saben que tienen que sostenerse a pesar de no gustarle a todo el mundo. Por eso comentábamos en la pregunta de Noemí la importancia de soltar la necesidad de que te den la razón y que te aprueben y que te digan, eso nuevo que propones, que a toda madre. No, perdón por la expresión, pero imaginaos que cuando Mandela propone estos drásticos cambios políticos en Sudáfrica, pues obviamente claro que hubo resistencia, pues ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces siempre el liderazgo auténtico entiende que hay resistencias y las acepta, no resiste la resistencia. Un verdadero líder no espera que le den la razón, que lo aplaudan, que lo aprueban. Eso suele pasar después, cuando ya los que se resisten tienen la capacidad de ver lo que era propuesto en ese momento. Pero ahora a nosotros nos encanta hablar de Giordano Bruno o de Siddhartha Gautama, o nos encanta hablar de María Montessori, pero en su vida ya veis que se las hicieron de cuadritos. O sea, no se la pusieron fácil. Pero esto que tú preguntas, ¿de dónde viene la fuerza? De la capacidad de conectarse con lo que son en esencia y con el futuro. Saben que la realidad que proponen será aceptada en el futuro. Son por eso hacedores de mapas nuevos, que es esto que nosotros estamos inspirando constantemente en Inspira Ideas que Unen. Hacer mapas nuevos, recorrer experiencias humanas nuevas aquí y ahora, ¿no? Traer del futuro estas nuevas maneras que son tan necesarias y que en un tiempo serán conocidas por todos, serán aceptadas por todos. Jaime Eduardo Hernández, ¿cómo fomentar, propiciar, generar líderes de vida en México y en el mundo? Bueno, evidentemente hay almas que tienen ambición positiva y una de las formas es
proponer, hacer estas propuestas. Nosotros en Inspira Ideas que Unen tenemos una escuela de formación para líderes que inspiran y estamos abiertos a todo el mundo que quiera y también estamos dispuestos a trabajar con empresarios y con personas que quieran apoyar esta gran transformación necesaria, que además, por cierto, yo creo que los empresarios más listos, más inteligentes, se están dando cuenta de que o se transforman o desaparecen. Y no solo en términos de nuevas maquinarias, nuevas energías, nuevos sistemas financieros, nuevas alianzas, sino sobre todo necesitamos entender que lo más importante en la humanidad es lo humano. Lo más importante para la humanidad es lo humano. Y si tenemos la capacidad de desarrollar los potenciales maravillosos que tiene cada ser humano, esto va a tener un impacto enorme, enorme. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues como lo estamos haciendo hoy. Primero, pudiendo reconocer las grandes diferencias que hay entre el viejo liderazgo depredador, violento, autoritario, y el nuevo liderazgo que no carece de autoridad. Es un liderazgo con plena autoridad, con plena autoría, con respeto, con límites, pero para todos. No es un liderazgo donde hay que respetar al líder y los demás no. No, es un liderazgo donde todos merecen respeto y dignidad, cada uno en su función. Porque en un grupo cada uno tiene su función. No significa que no haya estructura, que no haya orden, pero no de abusar unos de otros, sino de co-crear cada uno en su necesidad y en su capacidad lo que verdaderamente manifiesta, ¿no? Gracias. María del Carmen Rivera, ¿de qué maneras un buen líder puede comunicarse y tratar con personas que le rodean y que están ahí, pero no colaboran, no participan, generan incluso problemas? ¿Cómo puede un líder canalizar a estas personas? Bueno, yo creo que lo importante para un líder es la concretización del sueño. Es decir, es muy importante en los grupos, en las empresas, en las sociedades, detectar quiénes son personas saboteadoras, personas que debilitan, que generan desgaste innecesario. Y yo creo que todos merecen respeto y las causas merecen respeto. Entonces, no sé, pienso que si en el laboratorio de Marie Curie hubiera un colaborador que estuviera siempre alguien rompiendo las probetas o las pruebas, pues esa persona habría que decirle, oye, pues no estás ayudando y pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Porque es verdad, esta pregunta que haces, Carmen, es muy importante, porque si una persona que vive según los criterios del viejo mapa, hay personas que viven bajo el criterio de comparar, competir, encelarse, envidiar, en fin, hay personas que están pues llenas de enojo o llenas de insatisfacción y entonces quieren participar de un proyecto co-creativo básicamente desde una manera de competir y comparar, pero en el nuevo modelo eso no sirve. No sirve. Entonces, respetuosamente el líder tiene que reconocer si estas personas no están haciendo una buena función, pues el líder tiene que establecer límites. O sea, el nuevo liderazgo no significa el liderazgo buena onda. No significa el liderazgo aquí que cada cual haga lo que quiera, no es la propuesta del nuevo liderazgo. Al revés, el nuevo liderazgo es el liderazgo que inspira, es una propuesta donde todos los integrantes de cualquier grupo liderado de manera inspiradora tienen que tener respeto, responsabilidad, tienen que tener buena comunicación. Claro, cada uno en el nivel que está ocupando, pero cuando tú planteas, es que hay gente que son como en Asterix los cizañorus, ¿no? Los que llevan chismes de un lado al otro, los que están siempre juzgando, buscando culpables, viendo qué cosas están mal, pero no para construir, sino de manera destructiva, pues esa gente no cabe en el nuevo liderazgo. Esa gente pues tendrá que tomar su lugar pues donde sí quepan todavía estos juegos, ¿no? Porque
desgraciadamente tenemos que aceptar, Carmen, que hay mucha gente que quiere el viejo mundo. Hay mucha gente que todavía creen en la competencia, en el enojo, en el control, en la manipulación, en el chantaje. Hay gente que todavía cree en eso, a pesar de que lo han vivido por décadas, eso no da resultado. Hay gente que insiste en esto del control, en esto de la inculpación y el castigo. Entonces, un buen líder lo que hace es detectarlos y vámonos para afuera. De esto no se trata, ¿no? Salvador Ruiz Oyoki, ¿cómo podemos tener en México líderes políticos valiosos? Bueno, en principio yo creo que así como un líder positivo busca relacionarse de una manera creativa, respetuosa, honesta, generosa, amorosa, en el mejor sentido de la palabra, la gente que quiere formar parte de una propuesta creativa generosa también busca un líder honesto. Hay una ley de resonancia en la naturaleza. Por eso es muy interesante investigar quiénes son tus amigos, quiénes habitan tu mundo, porque las personas que habitan tu mundo están reflejando aspectos de ti. Yo he dialogado con muchas personas que toman posiciones polarizadas con respecto a un gobernante o a otro gobernante. Y algo que suelo compartir es que si tú estás o muy cercano o muy lejano a un gobernante, te está reflejando. Si te encanta es porque hay cosas de ese líder que compartes y te sientes en simpatía, en resonancia. Y si resulta que te parece horrible, horrible, horrible y te conmueve, es porque tienes esas mismas actitudes negativas en ti y te molesta verlas. Entonces, creo que para tener mejores líderes en México tenemos que ser mejores ciudadanos, tenemos que ser mejores mexicanos, nos tiene que importar más México que la evasión, porque algo que hacemos a veces en México y en el mundo, pero tú preguntas por México, algo que hacemos es pensar que vamos a elegir un líder para que haga las cosas por nosotros. Eso también es una posición que alimenta el viejo liderazgo, el liderazgo del que manda y los que obedecen, el liderazgo del que manda y los esclavos. No, el nuevo liderazgo es participativo, es co-creativo, es donde cada uno asume una parte para que el conjunto logre las metas. No va a haber ni ahora ni nunca un político que resuelva los problemas sin los demás. O sea, de hecho, parte de la conciencia del nuevo liderazgo es que nadie, ni yo, ni tú, ni nadie puede hacer algo solo. Es imposible. La co-creación es una experiencia en el mundo físico, una experiencia espiritual de unión. Cuando la gente entiende que es la unidad armoniosa y respetuosa la que genera grandes resultados. Nadie hace nada solo. Esa es una mirada infantil, narcisista, ignorante. Hacemos en vínculo con conocidos y con desconocidos, porque ahora cualquiera de nosotros que puede estar, no sé, tomando un té o pensando en que va a cenar unas quesadillas, tiene que darse cuenta de que ese maíz y ese queso tienen que ver con personas que han estado sembrando el maíz o han estado cuidando la vaca y ordeñando la leche, haciendo el queso. Es decir, nuestra vida depende de otros muchos seres. Y es muy importante tender la mirada y la conciencia a que necesitamos estar más presentes. Yo creo que efectivamente nuestros líderes nos reflejan. En vez de pelearnos de que por qué tenemos líderes deshonestos, abusivos, que van por el poder para ver qué sacan, ¿no? Esto que decimos de que vamos a ver si obtengo una senaduría o una alcaldía o un lo que sea, ¿no? Una diputación para ver qué tal le va a mi familia y a mi bolsillo. Todo eso está reflejando una forma, no tanto de maldad clara, como de separación. Es decir, las personas buscan ese poder para que les vaya bien a ellos, no a todos. Pero ese es un reflejo de una creencia y de una forma de vida
en donde pensamos en lo separado. No nos hemos dado cuenta de que unos nos influimos a los otros y que si te va bien a ti pero le va mal a todos los demás, difícilmente te va a ir bien a ti. O sea, no te puede ir bien, es imposible. No de manera integral, no de manera real. Te irá bien en un aspecto, puede ser económico o lo que sea, pero no te va a ir bien de verdad. O sea, para responder tu pregunta, que es muy importante, mejores líderes surgen de mejores sociedades. Sociedades más co-creativas, más adultas, sociedades desde nuevos liderazgos generan nuevos líderes. Y creo que estamos en la oportunidad de crear una gran transformación en nuestro planeta y en nuestro México, en donde realmente apostemos por un reflejo de lo mejor de nosotros en los líderes. Cuando nosotros estemos dispuestos a comprometernos con lo mejor de nosotros, tendremos la autoridad moral para pedir que los líderes tengan cuanto menos esa misma calidad moral. Si no, es un poco infantil. Es infantil pensar bueno, que yo no respondo a mis responsabilidades, pero va a venir un señor que va a arreglarlo todo. Es una fantasía. Los sueños se cumplen desde la propia energía. Ahora, parece fantasioso, pero yo creo que si muchos mexicanos, muchas mexicanas eligen un mejor México, eligen un México con una mayor autoestima, con una mayor autovalía, con una mayor colaboración entre todos. Si de verdad soñamos y elegimos eso, México va a manifestar ese rostro que hemos elegido. Estoy absolutamente convencida. Claro, necesitamos hacerlo realmente, por supuesto. Moisés Sánchez, ¿todo líder sigue a otro líder? Bueno, todo líder sigue otro líder. Eso es absoluto. ¿Por qué? Porque el líder lo que hace es abrir una visión y una posibilidad para un nuevo mundo, para una nueva realidad, en el área que sea, empresarial, mística, científica, en fin. Entonces, todos los seres humanos, como decíamos, estamos conectados. Por ejemplo, si hablamos de Bruno, claro que Bruno abrevó en el trabajo que habían hecho Platón, Plotino, Amonio Sacas, en fin. O sea, somos una cadena de luces, somos una forma de canales de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, y formamos familias que transmiten conocimientos de generación en generación. De manera que hay un saber que hemos recibido que nos impulsa y también hay estructuras o principios propios. Te voy a contestar con una frase. Los pasos, las decisiones y elecciones para estar en el nuevo mundo tienen las cualidades del nuevo mundo. O sea, el mundo de la nueva humanidad, más solidaria, espiritualmente activa, conectada con todo lo que es, con la naturaleza, con todos los seres, esta nueva humanidad va a vivir de acuerdo a nuevos principios y valores. Esos principios y valores son el liderazgo que sigue el líder. O sea, el líder tiene que, vamos a llamarlo así, seguir las pautas de allá donde va. Porque las elecciones, decisiones que toma tienen que tener las cualidades del lugar a donde va. Por ejemplo, si vamos a un lugar de libertad, de respeto, de alegría, de amor, de conocimiento, estoy hablando de valores fundamentales de Inspira, ideas que unen. Si vamos a crear una nueva cultura con estas energías, los pasos, las elecciones, las decisiones deben contener la energía del respeto, la energía del conocimiento, del amor. Entonces, y el líder debe respetar eso. El líder siempre respeta a otro líder, aunque ese líder sea una idea o unos principios, y por supuesto siempre hay una conexión y una gratitud para quienes nos han mostrado esos mapas que ahora nosotros seguimos abriendo. Digamos que un líder inspirado siempre es inspirado por otro líder, siempre.
No hay nada casual. Yo cuando ustedes ven, por ejemplo, que, no sé, que Rafael, el gran Rafael o el gran, siempre, o la señora Montessori, siempre que veáis un líder vais a ver que ese líder ha abrevado en conocimiento de otros líderes. Y una característica del líder es que es muy agradecido de quienes le han impulsado. Los líderes no nacen por casualidad, los líderes se hacen. Y se hacen porque otro líder los impulsó. Seguro. Michelle Céspedes, ¿cómo generar buena voluntad para la cooperación y co-creación desde el respeto y el autorrespeto? Bueno, Michelle, desde luego que yo creo que lo fundamental es, en principio, el autorrespeto y la conciencia de autovalía y la conciencia de impacto. Porque si una persona no se respeta, se minusvalora, no sana su vergüenza, difícilmente va a respetar a otro porque lo va a temer. Cuando tememos al otro, tendemos a escaparnos, a evadir, a pelear, a defendernos. Entonces, la piedra angular es el autorrespeto y la autovalía. El amor a uno mismo es un portal que nos permite amar al otro, porque ya no le tememos, porque ya no nos defendemos. Diana Tapia, me conmovió el aspecto de que un líder inspirador abre su corazón. ¿Cómo se expresa esta apertura del corazón en su conexión con los otros y el mundo? Muchas gracias, Diana. Esto tiene que ver con que el liderazgo viejo, el viejo liderazgo centrado en el poder, tiene como búsqueda magnificar el ego y magnificarlo en separación de los otros. Es decir, el viejo liderazgo busca ser más y mejor que otro, acumular poder, acumular dinero, acumular reconocimiento para demostrar que es más y mejor que otro. Y eso tiene en esencia una fuente de separación. Yo quiero ser más y mejor que tú, por lo tanto yo voy a acumular poder para separarme de ti. No me interesa amarte, me interesa dominarte. Pero el verdadero liderazgo, vamos a pensar el liderazgo de Mandela o el liderazgo de la maestra Montessori o el liderazgo de Jesús, el liderazgo de todos los que habéis mencionado, es un liderazgo que busca incluir, no busca separar. Lo que busca el verdadero líder es expandir su impacto de manera de incluir a los demás para una mejor experiencia humana para todos. Y eso requiere amor, eso requiere no separarse, requiere ser íntimo, ser cercano, requiere, como hacía Jesús, estar en las bodas tomando vino y multiplicando panes y peces. O sea, implica estar junto a los otros, implica ser uno más, implica interesarse en el otro. Un líder sin corazón es un líder separado, no es un verdadero líder que inspira. Es un líder que puede hacer como ha sido hecho siempre, que puede controlar, que puede dominar, que puede esclavizar, pero no es un líder de la nueva realidad hacia donde vamos. Es imposible. Yadira Gutiérrez, ¿qué acciones podemos realizar para desde casa generar potencial y coadyuvar en las nuevas generaciones liderazgos positivos que sean líderes solidarios, amorosos, que inspiren y transformen el mundo en un lugar mejor para todos? Bueno, es importante esto que dices porque en realidad cómo convivimos en nuestras casas y en nuestras familias tiene un enorme impacto. De hecho, al principio de esta charla os comentaba de que cuando llegamos a este mundo nuestros primeros líderes son papá y mamá. Si nosotros tenemos un padre malhumorado que cualquier dificultad que enfrenta le hace ser violento, castigador, le hace usar la violencia o el abuso, pues evidentemente eso no va a transformar para bien, ¿no? Sino que va a dejar huellas, heridas tremendas que van a ser trasladadas luego
a otros seres humanos, porque estos niños heridos luego se convierten en adultos heridos y así las heridas se van multiplicando. Las heridas de la violencia, la violación, la vergüenza, son heridas muy dolorosas. Entonces, esto que tú preguntas es muy importante porque lo primero que tenemos es que empezar a vivir los principios del respeto. No significa que un papá le tiene que preguntar al niño qué quiere comer, porque eso es una locura. Un niño no tiene criterio para saber qué es lo que debe comer para su fortalecimiento biológico. Pues un niño dirá, pues caramelos, no, quiero de menta, o quiero de mandarina. No, o sea, el verdadero liderazgo tiene autoridad amorosa, tiene amor y el amor da y respeta y responde y conoce y se interesa por la otra persona, en este caso un hijo o un hermano. Entonces yo creo que es muy importante empezar por aplicar los principios, estos principios de liderazgo inspirador en las propias relaciones personales. El liderazgo inspirador tiene visión, es transformador, es incluyente, es honesto, es cercano, es íntimo, es amoroso y busca el bien común. Y lo logra porque es plasmador. Entonces, estas cualidades hay que ponerlas en la vida práctica, en el hogar, ¿no? Algo que es muy importante y que es muy propio del líder inspirador, es que el líder inspirador, como decíamos hace un rato, escucha y habla con honestidad. Dice realmente lo que piensa con honestidad. ¿Por qué? Porque no necesita complacer, no necesita competir, no necesita que le aplaudan o que estén de acuerdo con él. Necesita ser quien es para lograr ese impacto en el mundo, ese impacto que quiere crear. Alejandro Cervantes, ¿cómo podemos profundizar más en este tema? Bueno, pues ya ustedes saben, nosotros en Inspira Ideas que Unen estamos completamente comprometidos y entiendo que para la próxima semana, para quienes quieran profundizar este tema, porque algo que podría ser interesante es en grupos pequeños hablar de estas preguntas que yo les hice al principio. ¿Qué liderazgo positivo ha impactado en tu vida y qué liderazgo negativo ha impactado en tu vida? A veces te darás cuenta de que es la misma persona que a lo mejor tuvo un impacto positivo y uno negativo al mismo tiempo. En fin, pero hablar de liderazgos en empresas, en alcaldía, donde sea, para hablar de este tema hay una convocatoria a una jornada de reflexión el próximo miércoles. Entonces, pero creo que en pantalla pueden estar viendo la invitación, es una invitación gratuita también, para que puedan hablar con profundidad, con honestidad, con más cercanía, porque pues, en grupos de 10 o de 8 o lo que sea, pues hay más oportunidad de interactuar de uno a uno. Entonces eso es una invitación abierta para todos, ¿no? Y pues con mucho gusto. Pues entonces yo por mi parte quiero agradecerles su presencia y su intento, porque realmente estamos en un momento muy, muy intenso, muy importante y tu pensamiento impacta, tu sentimiento impacta, tu convicción impacta y tú eres un líder inspirador. Sé un líder inspirador, atrévete, tienes el potencial, tienes el amor, entrégate. Un saludo, un abrazo y te veré por aquí dentro de un mes.